Rufina Cambaceres, la joven que murió 2 veces. Mucho se ha dicho, escrito y filmado, muchas incongruencias y contradicciones, y es por eso que he decidido investigar, para acercarme lo más posible a la verdad de su muerte. Frente a una de las tumbas más hermosas de Recoleta, tratando de develar el misterio. Desde haber sido enterrada viva, ya que aparentemente tenía catalepsia y se encontró despierta dentro del ataúd, a haber podido escapar del ataúd y haber muerto de un paro cardíaco, a haber sido profanado la tumba por ladrones, incluso víctimas de necrofilia. Antoine Cambaceres, el abuelo de Rufina, era francés y era un químico famoso. Aquí, cuando llegó a la Argentina en 1828 aproximadamente, trabajó en los salares y tuvo muchísimo éxito. Compraron campos, se dedicaron a la ganadería, a la agricultura, y en la época del modelo agroexportador realmente su fortuna creció muchísimo. Su hijo, Eugenio Cambaceres, estudia leyes, se recibe de abogado pero decide no ejercer. Se dedica a escribir, escribe novelas, escribe cuentos, escribe libros que se hacen muy famosos y decide no seguir con el legado del padre. Se dedica como hombre joven, adinerado y soltero a recorrer el mundo, a ir a óperas, conciertos, teatros, a divertirse, pasarla bien. En uno de sus viajes a Francia conoce una bailarina, Luisa Bassici. Incluso en un documental importante he encontrado que era bailarina de cabaret y no es cierto, ella era bailarina de ballet. Desde los 12 años bailaba en compañías de teatro recorriendo Europa y se ganaba la vida también cantando. Se enamora de ella y la invita a que sea su acompañante de aventuras. La trae a vivir con él a Argentina y en uno de sus viajes a Francia se enteran que ella está embarazada y allí nace Rufina, en París. Ella estaba enferma de tuberculosis, se estaba debilitando y Luisa era su sostén, su compañera, su apoyo. Y él no quería que ella quedara desprotegida ante su muerte y es por eso que decide casarse con ella. De todos modos, cuando él muere, ella al revisar su herencia se encuentra que la fortuna se había gastado, que quedaban deudas, que la casa estaba hipotecada y decide achicar los gastos, no vivir más una vida de lujos y refugiarse en la casa de campo que tenían, en la estancia La Quemada. Y para obtener un dinero decide arrendar el campo. Y quien se lo arrienda es Hipólito Yrigoyen, que tenía una estancia cercana a la de ellos. Y ahí comienza una relación amorosa que termina transformándose en una relación de pareja. Otra de las cosas que se ha dicho, que Hipólito Yrigoyen era el novio de Rufina, en realidad era su padrastro. Yrigoyen no quiso casarse con Luisa porque consideraba que era una época peligrosa, una época de atentados, donde los políticos y las familias de los políticos no se sentían seguros, y a modo de protección decide no casarse con ella. De todos modos, juntos tienen un hijo, Luis Hermann. En el futuro se convierte en embajador argentino en Uruguay. Y allí crece Rufina con la imagen paternal de Yrigoyen, con su medio hermano. Se estudia filosofía, historia argentina y europea, idiomas, hablaba varios idiomas. Una chica con mucha cultura, la madre le enseña música, le enseña artes. Y cuando se transforma en adolescente, cuando Rufina cumple 18 años, decide la madre volver a Buenos Aires. Allí comienza a relacionarse con algunos parientes. La hermana de Luisa se había casado y estaba criando los hijos de un viudo, y ella se lleva muy bien con sus primos y primas y comienza una vida social. Se había enamorado de un hombre joven que viajaba mucho y lo veía muy poco. Se recibe mucha gente en su casa, gente de la alta sociedad, gente de la política, gente amiga de Yrigoyen. Yrigoyen seguía siendo la pareja de la madre. Transcurría el año 1902 y en el cumpleaños número 19 de Rufina, ante todos sus invitados, ella toca el piano, y cuando va a cambiarse para ir al teatro, que no era el Teatro Colón porque ese año estaba cerrado, pero iban a la ópera, y con toda la ilusión va a su cuarto a cambiarse, y ante la tardanza la madre se acerca para ver qué está pasando, que tardaba tanto en bajar, y la encuentra desfallecida en el piso.
desesperada intenta reanimarla, no logra reanimarla, llaman a un médico que estaba enfrente de su casa, le hacen las pruebas del momento, el espejo en la boca, los signos vitales y la dan por muerta. Otra cosa que no es cierta es que fue enterrada a las pocas horas y que a partir de lo que pasó con Rufina, instauró una ley por la cual los cuerpos debían permanecer velándose por 24 horas, ya que había una ordenanza municipal del año 1868 que decía que todo aquel fallecimiento repentino debía permanecer el cuerpo velándose en observación por 30 horas. Recortes de los periódicos donde se invita al velatorio y la sala velatoria donde va a ser velada. Fue velada por 30 horas y se llevó al cementerio y quedó ahí en la capilla a la espera de después ser trasladada a la bóveda familiar. Luego de un tiempo, la alta alcurnia de la ciudad leía periódicos extranjeros y se encuentran con la noticia en diarios extranjeros de que Rufina había sido enterrada viva. Y ahí nace la leyenda. Ningún diario nacional, ningún familiar, ni el cementerio, no hay ningún documento que indique, ningún dicho, ningún escrito que indique esta historia. Un diario francés dice que recibe un telegrama anónimo que cuenta esta historia, que a los pocos días se encuentra el ataúd movido y que al verificar, al ir a corroborar qué es lo que había pasado, se encuentran con que Rufina estaba arañada, que se la encontraba, que evidentemente había revivido y que había vivido un episodio de catalepsia. Sin embargo, el cajón que va dentro del cajón final es un cajón metálico muy angosto, donde una persona, si se despertara, es imposible que se mueva y que se arañe o arañe el cajón. No se podría mover. Así que esa leyenda de que se la encontró arañada y lastimada es imposible. Otros dicen que lo que ocurrió era algo común en la época y que quizá movieron el cajón intentando robarle. Otro autor dice que quizá fue producto de la necrofilia, pero en realidad no hay registros de que se haya encontrado el cajón fuera de lugar o la tapa movida, o que se le haya hecho una autopsia luego para ver de qué falleció y ahí se haya determinado que murió por asfixia. En realidad no hay nada, ningún documento que verifique eso, solamente los diarios extranjeros. Lo saca un diario francés, luego lo copia un diario brasilero, luego lo copia un diario norteamericano, y así es como aquí en Buenos Aires, a través de diarios extranjeros, se apropian de esa historia y empiezan a relatarla como si fuera verdad. Toda la vida de esas personas que vivieron, que fueron contemporáneos de esta situación, se dedicaron a desmentir esta historia. Sin embargo, quedó arraigada, especialmente porque algunos autores usaron esta historia para crear cuentos, no a modo de engañar a la gente, sino a modo de cuentos de terror. Se escribió un cuento de terror como Rufina Cambaceres, como protagonista de esa historia, y se tomó como verdadera, pero no fue más que un cuento de terror. Y me llamó mucho la atención porque he visto medios como Clarín, TN, History Channel repitiendo esta historia sin documentación, y me he encontrado con documentación de historiadores que realmente se han tomado el trabajo de investigar, y me encuentro con esta historia, que no hubo catalepsia, no hubo robo, no hubo necrofilia, simplemente fue una joven cuya muerte trágica por ser tan joven, tan especial, tan educada, tan amada. Esa tragedia conmovió muchísimo y generó el mito de la joven que murió 2 veces. Seguime para que te cuente más historias.